Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Quiero hablar de un tema, hermano, sobre resurrección. Quiero hablar de resurrección en varias líneas. Tengo muchos textos bíblicos, pero no quiero correr. Quiero dejarle algo claro en su corazón acerca de resurrección. ¿Sobre qué voy a hablar? Resurrección. Sobre resurrección, hermano, porque es una palabra o doctrina básica en medio de la iglesia que cree. Nosotros como creyentes tenemos que entender que a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos se consumaron los planes y diseños del Dios eterno para toda la generación terrenal o para todo el ser humano. Tenemos que entender claramente que sin resurrección no hay esperanza. Y quiero decirle, hermano, que hay enemigos de esta doctrina o de esta base o de este fundamento bíblico. Hay muchos enemigos. Los hubo en los tiempos de Jesús, vamos a ver eso. Los hubo en los tiempos de Pablo, vamos a ver un poquito de eso. Y lo seguimos viendo hoy, hermano. Enemigos de esa doctrina básica llamada resurrección. Hoy se celebra, hermano, a nivel nacional o este mes, a nivel mundial casi, que el nacimiento, la natividad, ¿verdad? Y es hermoso, hermano, aunque todo se ha distorsionado y la gente se regala entre sí, olvidando quién es el cumpleañero, pues ese es otro tema. El 24 de diciembre y el 25 de diciembre déle un regalo al Padre que nos libertó, hermano. Él nos dio el regalo más grande desde el cielo a nosotros. Quiero, hermano amado, que pongamos el corazón y entendamos la importancia de la resurrección. No lo puedo resumir todo hoy, definitivamente que no, pero quiero inspirarle a que se meta en este tema, la resurrección de entre los muertos. No solamente, hermano, a nivel físico, a nivel humano, a nivel de una persona que murió y volvió a la vida, sino a nivel espiritual, sobre todo a nivel espiritual. Porque desde lo terrenal se manifiesta lo espiritual. La Biblia dice que lo que hoy vemos aquí en la tierra fue hecho de lo que no se veía por la palabra del Señor. Amén. Todo lo que usted ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa para crear, para construir. El mundo espiritual es antes del mundo natural. Amén. Amén. Bendito el Señor. Vamos a hablar sobre la resurrección en dos líneas, la línea física y la línea espiritual. ¿Por qué? Porque a veces nos pasa como creyentes que se nos muere un sueño, que se nos muere una ilusión, que se nos muere una esperanza y sencillamente la enterramos. Sencillamente le echamos tierra encima, como si el que dio la promesa, como que si el que inspiró la esperanza, el que habló de un sueño, el que lo puso a visualizar las cosas de una manera particular, hubiese muerto, hermano. Y yo creo que Dios es un Dios vivo y no es Dios de muertos. Vamos a estar ubicados en el libro de Lucas. Présteme su mente, su corazón, su espíritu, más que a mí, a Dios. Lucas capítulo 20, verso 27. Vamos a leer ahí del 27 al 40, ¿sí? Lucas 20, del 27 al 40. Me gusta que lo busque, hermano. Amo la palabra ahí, escarbándola, escudriñándola ahí, como cuando usted está saboreando un buen platillo de carne mechada o de lengua en salsa, no sé. Y usted va degustando cada una de las cucharaditas que se mete en la boca, así, sí. ¿Lo tiene el texto, sí? Estamos en Lucas 20, 27. La pregunta sobre la resurrección. ¿Qué es lo que se está dando ahí? Le pongo el contexto. Jesús está atacando, hermano amado, la religiosidad de la casa de Israel. Los sacerdotes acaban de dar una parábola tremenda donde dice un padre de familia, dice que tenía una viña y que la arrendó a gente ahí que se hizo irresponsable, que mataron a los que él enviaba, hablando de los profetas, mataron al hijo, hablando de Jesús. Y dice que entendieron ellos que hablaba de ellos mismos, los sacerdotes. Entonces procuraban matarme, pero teniendo al pueblo no lo hacían. En ese ambiente está el asunto, hermano, porque si alguien tuvo lucha fue Cristo aquí en la tierra. Así que la lucha suya no se puede comparar con la lucha que él debatió aquí en la tierra. Pero él se paró en la autoridad
del Espíritu Santo de Dios y venció. Y aquí viene, hermano, una secta, un grupo, dice la Escritura, que espías contratados para prensarlo en algo difícil, para hacerlo caer en error y para altercar contra la palabra del Señor. Tenemos un enemigo, hermano, es Satanás, pero él usa a la gente. Leo para ustedes así: llegaron entonces algunos de los saduceos. ¿Cómo se llamaban? Saduceos, los cuales niegan haber resurrección. Los cuales niegan haber resurrección y le preguntaron. Note lo que niegan, ¿verdad? Verso 28, diciendo: maestro, hipócritas. No le tenían por maestro, lo andaban persiguiendo para hacerle caer. Diciendo: maestro, Moisés nos enseñó. Note esa frase. Vamos a leer primero y después estudiamos un poquito. Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejase hijos, que su hermano que se case con ella y levante descendencia a su nombre. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Qué desgracia más terrible, ¿verdad? Dice: finalmente murió también la mujer. Entonces, en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, el siglo espiritual, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué razón? Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, son hijos de Dios. Al ser hijos de la resurrección, mucha información hay aquí, hermano. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiendo, algunos de los escribas dijeron: maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle más. Que Dios le añada bendición a la palabra, hermano. Quiero entrar directamente ahí, y quisiera de verdad redimir el tiempo. Lo primero que quiero hablar es acerca de esa secta, hermano, de ese grupo saduceo. Impresionante, que estaban metidos, hermano, en el sacerdocio. Son descendientes de un hombre llamado Sadoc, que sirvió en el reino de Salomón, y vienen de la descendencia del sacerdote antiguo, de Eleazar. Lo interesante de esta gente, hermano, es que ellos se revelan o salen a la luz como secta, como grupo, 1175 años de Cristo. Ya les digo el dato exacto. 175 años antes de Cristo, ellos se dan a conocer como secta. Resulta que Israel o Jerusalén había suspendido la costumbre de devotar, y hay una rebelión tremenda, porque los que vivían del sacerdocio se molestaron porque ya no se hacía lo acostumbrado en Israel. Esto fue antes del nacimiento de Jesús, y ahí nace este grupo, hermano. Curiosamente, la palabra Sadoc, que es el padre o de donde salen estos descendientes, significa rectitud o recto. Oiga lo que significa. La palabra Sadoc significa justicia y rectitud. Justicia y rectitud. Entonces, cuando hablamos de saduceos, traídos al contexto nuestro, estaríamos hablando de gente justa y recta. ¿Se da cuenta? Pero llegan a confrontar a Jesús con una doctrina terrible. Entonces
usted disfruta esto, hermano, pero yo tengo rato de estar metido con Lucas. Como 7 meses tengo que estar metido ahí, hermano. Y me quedo ahí. Y en el verso 27 dice: llegaron entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección. Y le preguntaron: hermano, cuando uno analiza lo que ellos están refutando, es un asunto doctrinal de mucho peso. La base de las religiones, la base de la fe cristiana, la base del diseño eterno de Dios, tiene que ver con resurrección. Vamos a ir a Corintios, vamos a ir a Hechos, vamos a ir a Génesis también, si nos permite el Señor hacerlo, porque también les decía que hay sueños que se entierran. Les puedo mencionar también de María y Marta, ¿se acuerdan? Amén. Cuando Marta regaña a Jesús y le dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Yo te mandé a decir que vinieras, y no viniste, no hiciste caso. Y dice la Biblia que él amaba a Lázaro, y amaba a María, y amaba a Marta. Ella le regaña, y Jesús le dice: Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y Marta se saca un 10, les he dicho 3 veces, con las respuestas que Jesús le hace. Yo sé que tú eres la resurrección y la vida. Yo sé que mi hermano resucitará allá en el día postrero. No, Marta, yo estoy haciendo algo diferente. Yo quiero demostrar que yo soy la resurrección y la vida en todo nivel. Y lo voy a hacer aquí con Lázaro, lo voy a sacar de la tumba. Marta le dice: Señor, y él ya está metido ahí adentro, hay una piedra grande puesta. Quiero decirle que hay sueños, hay promesas, hay esperanzas que Dios te mostró, que hoy están enterradas en tu corazón con una piedra de incredulidad encima, y si no permites que Dios lo resucite, vas a sucumbir en la vida espiritual. Estoy hablando a nivel de toda situación, a nivel natural, a nivel físico, pero sobre todo a nivel espiritual. Dios no es Dios de vivos, lo acabamos de leer en boca de Jesús. Perdón, no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos. Dios no tiene problema en usar a Moisés después de 450 años de muerto. Dice la Biblia que Dios lo trajo al monte de la transfiguración a hablar con Jesús. Porque Dios no es Dios de muertos. ¿Está captando conmigo? Sí. Dios es Dios de vivos. Así que sacúdase de toda muerte, sacúdase de toda incredulidad en esta mañana y dígale: Dios, quiero volver a creer que tú eres la resurrección y la vida. Voy a hablar un poquito acerca de los saduceos, ¿sí? El texto que leímos en el verso 27 dice que ellos no creen en resurrección, y de ellos sale la pregunta hacia Jesús con hipocresía. Pero en el libro de los Hechos, en el capítulo 23, Hechos capítulo 23, vemos una intervención de los fariseos, de los saduceos ahí, hermano. En la vida de Pablo aparecen los mismos fulanos, hermano, porque parece ser que la mala hierba nunca muere, dice por ahí, ¿verdad que sí? Lo que se da en el capítulo 22, hermano, es que Pablo es tomado por el tribuno, por el que gobernaba ahí, es tomado Pablo. Estoy hablando del capítulo 22 para ponerlo en contexto. Ellos agarran preso a Pablo porque el pueblo, él quería congraciarse con el pueblo, y entonces lo encierra para averiguarse qué era por lo que lo estaban condenando. Y mientras lo encierra, da una orden de que lo apaleen, de que lo golpeen, de que lo maltraten a Pablo, ¿sí? Y cuando está en ese asunto, llega el centurión, el encargado del asunto, a golpear a Pablo. Cuando sucede esto, antes de que le pegaran, dice Pablo: un momento, le dice: ¿acaso suelen acusar a alguien que sea romano sin primero hacerle juicio? Cuando el centurión oyó que era romano, se estremeció y fue corriendo al tribuno y le dijo: qué torta este señor, es romano de nacimiento. Y el tribuno dijo: paren la garroteada que le van a pagar, no le peguen la garroteada. Y voy a traerme a todo
el concilio, a todos los principales sacerdotes, voy a preguntarles mañana, se los voy a poner enfrente y les voy a preguntar por qué quieren maltratar a Pablo. Ahí ese es el contexto que se da. Entonces leo el último versículo del capítulo 22. Sí, estoy en Hechos para los que apuntan. Hechos 22:30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo lo presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Convicción, ¿verdad que sí? El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que lo golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? O sea, no está haciendo buen uso de lo que lleva encima. Dice: los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, como diciendo, por la causa, por lo que está haciendo, lo que acaba de dar ahora los frutos, por lo que no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. O sea, lo que tiene es un traje, pero no está comportándose dignamente con ese traje que lleva encima. Pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Nota lo que tenía Pablo, tenía convicción de quién era él. Entonces Pablo, notando que había parte de saduceos, ahí están los fulanos, y otro de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, antes de que le pegaran la bofetada. ¿Se dan cuenta? Está siendo dirigido por el Espíritu de Dios, por el discernimiento, notando que había un grupo aquí y un grupo acá, porque cuando hay maldad de por medio, cuando se juntan, hermanos, para venir contra de Dios, ellos se juntan sin problemas, aunque no hay diferencia entre ellos, porque están contra Dios. Alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección y de los muertos se le juzga. Cuando dijo esto, se produjo discusión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Note la presencia de los saduceos en el lugar. Están provocando una división. Verso 7. Cuando dijo esto, se produjo división entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu. ¿Qué dicen los saduceos? Que no hay resurrección, que no hay ángel y que no hay espíritu. Que Dios reprenda al diablo. La Biblia dice que Dios es espíritu. Amén, amén. Amén. Y la Biblia dice que Dios envió un ángel a hablarle a María acerca de Jesucristo. Amén. Y el mismo ángel se lo mandó a Elizabeth. Y a Daniel lo visitó un ángel, hermano. Y si le sigo hablando, le canso con esto. Pero estos hijos del diablo están negando que hay resurrección, están negando que hay ángel, y están negando también que hay, dice, niegan que hay ángel, que hay resurrección y que hay espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, los pone a pelear con solo soltar una palabra. ¿Se da cuenta de eso? Quiero terminar de leer el capítulo para después volver aquí al verso 8. Dice en el verso 9: hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos,
contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre. ¿Se le parece a alguien? Parece a Jesús cuando andaba de mano en mano, ¿verdad que sí? Entre Pilato y Herodes. Diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Estos fariseos tenían la posición de que sí hay ángel, de que sí hay resurrección y de que sí hay vida espiritual. Impresionante, ¿verdad? Los saduceos niegan, hermano, que hay mundo angelical, que hay mundo espiritual, niegan que hay mundo de buenas, por decirlo así, bendiciones. También ellos se oponen, hermano amado, a que hay castigo aquí o después de la tierra. Esta gente está totalmente en contra de la palabra, pero si me puso atención, le digo a usted que están metidos dentro de los sacerdotes de Israel. Son descendientes de Eleazar. Son gente, hermano, que está metida en la cúpula, y uno se dice: ¿cómo es este asunto tan complicado? ¿Verdad que sí? Que estén metidos ahí, pero ahí estaban. Estoy en el verso 9. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Dice: y habiendo gran disensión del tribuno, y el tribuno teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, como dice, el temor del tribuno fue: lo van a despedazar. Yo no sé si le estamos hablando de un brazo, de un pie, si le estamos hablando de las cadenas, no sé, hermano amado, pero él tuvo miedo de que lo despedazaran. Se dan cuenta que el problema era serio. ¿Está conmigo? Sí. ¿Qué? Dice: temiendo que fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y lo arrebatasen de en medio de ellos y lo llevasen a la fortaleza. Usted y yo tenemos una fortaleza eterna, es el nombre de Jesucristo. Amén. Ahí vamos a ser tomados por el Espíritu, vamos a ser llevados siempre ahí a la fortaleza de los siglos. Dice el verso 11, y quiero hablarle a alguien aquí de parte del Espíritu de Dios. Esta mañana, mientras le pasaba esto, algo me hizo sentir el Espíritu ahí. El verso 11 dice: a la noche siguiente, ¿cuándo? A la noche siguiente, después de que lo habían sacado de ahí, y posiblemente Pablo orando, diciendo: qué salvadón me pegué, pero cómo me irá mañana no sé. Pero estando en esa situación, en ese asunto, dice la Escritura, dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor. ¿Quién se le presentó? El Señor. Aleluya. Y le dijo: así te dice el Señor, ten ánimo, Pablo. Ten ánimo, hermano Vilio, ten ánimo, hermana Mireya, ten ánimo, hermana Selma, ten ánimo, hermano Gerardo, ten ánimo, hermano, ten ánimo, ten ánimo. Dios te dice: ten ánimo. Vive Dios. Aleluya. Ten ánimo, pues como has testificado hasta aquí, como te has sostenido hasta aquí de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Aleluya. Estaba ahí preso, hermano, estaba ahí en una cárcel, estaba ahí a punto de ser despedazado, pero Dios le visita y le dice: ten ánimo, vamos de viaje para Roma. ¡Oh, gloria a Dios! Vuelvo al verso 7, hermano, que fue por el que lo traje este capítulo. Dice: cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. Dice: y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, que ni hay ángel ni espíritu. ¿Qué? Entonces, ¿en qué estamos, hermano? Estaban inspirados por el mismo Satanás. El espíritu del anticristo estaba en ellos. Vamos a donde estamos, en el Lucas 27, sí. Ven el verso 27 del libro de Lucas. Ya les dije varias cosas, hermano. Vienen de Sadoc. El nombre de Sadoc significa justicia y rectitud. El saduceo se podría traducir ahora como justos y rectos. Eran gente que, puritanamente hablando, hermano, se merecían una medalla solo con el nombre, y defendían, ahora digo yo, después de que entendías, las estupideces que les había metido el diablo en el corazón.
Ellos no creen que hay mundo espiritual, no creen que hay mundo angelical, no creen que hay mundo futuro, a vivencia, niegan castigo y niegan recompensa ni aquí ni en la eternidad. O sea, no están en nada. ¿Se da cuenta de eso? Esos son los saduceos, ¿sí? Entonces vamos a ir, yo no voy a tocar más el bosqueo, no me gusta esto. Vamos a ir, hermano, al texto, ¿sí? Esos son los saduceos. En el verso 28 dice que llaman a Jesús y le dicen: maestro, hipócritas, no están aprendiendo de Jesús. Y le dicen: viera que Moisés nos escribió. Oiga, qué calidad de rectos y justos estos. Moisés nos escribió exclusivamente a nosotros, no pierden, ¿verdad? Jesús retoma ese detalle y se lo saca en cara después. Ya vamos a ver a dónde. Pero aquí ellos están presumiendo: Moisés nos escribió personalmente, particularmente a nosotros. Resulta ser que usted, si cree en resurrección, tiene un problema en el cielo. Le están diciendo eso a Jesús. Dios, que se cree tan sabio, si hay resurrección, tiene un problema en el cielo. Porque resulta como Moisés nos escribió a nosotros y nos dijo que si una mujer se casaba, se le moría el marido sin dejar hijos, el hermano que seguía tenía que tomarla por mujer y levantar de descendencia a su hermano. Ellos están poniendo una pregunta extrema, algo exagerado, porque después de 2 muertes cualquiera sale corriendo, o de 3, ¿verdad que sí? Y ellos dicen que pasaron los 100 de ahí, los 100 que pasaron ahí, los 100 que se murieron. Al final se murió la mujer, finalmente, gracias a Dios. Diría un pariente, no me juzgue, diría un pariente de los 7 hermanos. Se murió la mujer también, por dicho. Hermano, el punto aquí es que le están poniendo a Jesús un caso extremo para decirle: tenés un problema en el cielo. Como quien dice: explíquenos qué vas a hacer en el cielo. Si los 7 le pidieron por esposa, cuando lleguen allá los 7 difuntos y esté la mujer ahí, ¿de quién de ellos va a ser? ¿A quién se la va a dar a usted? ¿La va a echar en rifa? ¿Se la va a dar una semana a cada uno? ¿Se la va a dar un año a cada uno? ¿Qué problemón tiene Dios con este asunto? ¡Qué ignorancia, hermano! Defender cosas indefendibles. Estúpidamente, hermano, delante de Jesús, hablando estas cosas. Y Jesús, hermano, con su característica, que me captivó el corazón hace 41 años. En noviembre cumplí 41 años. Después se dio 41 años de caminar con Dios. Mi hermano, él comienza a responder. Vamos a ir directo al 34, ¿sí? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Todos los comentaristas coinciden aquí, hermano, en que los hombres deciden casarse y a la mujer no se le permite decidir. En Israel, ¿verdad? Ahorita estamos en otro nivel. Allá se daban casamiento, allá la negociaban. Todavía me llamó la atención en Perú. Escuché a alguien que me dijo: es que mi papá me dio el casamiento y yo no sabía con quién era. Había negociado una yunta de bueyes. Dice: yo estaba en la parada de tren esperando que llegara el príncipe cuando me casaba el otro día. No lo conocía. Dice: y lo más duro de todo, dice, que cuando se bajó el fulano del tren, dice, no me gustó para nada. 45 años de matrimonio, le di hijos, le he servido. Le decía al consejero: pero no soy feliz. Eso es verdad. Cuando Jesús dice aquí, se casan y se dan casamiento, está hablando, los hombres se casan y las mujeres se dan casamiento. Lo pueden buscar ahí en cualquier otro lugar para entenderlo. La palabra resurrección significa dar vida, según el diccionario, a algo que está muerto. Que resucitar algo que ya falleció. Eso es lo que significa eso. Le decía a Gerardo ahí sentado que el hermano Memo Guido, cuando llegamos a Cristo, estaba ahí predicaba bien, hermano. Enseñaba bien, pero no buscaba la santidad. Se apartó, está apartado. Pero un día él venía, hermano, de un culto de oración, ahí en Paso Ancho, y salió una mujer gritando de la casa a las 9:30 de la noche, con una niña de 4 años en el brazo, hermano.
Gritaba la mujer: se murió, se murió, se murió. Y abrió el portón de la puerta de la casa, abrió el portón de la casa, se tiró a la calle: se murió, mi hija se murió. Y se la tiró en los regazos. Y él venía, tuvo que soltar la Biblia para bañar a la niña. El cuerpo estaba muerta, estaba fría, estaba morada. Y dice que él dijo por dentro: ¿qué hago aquí? ¿Qué hago, Señor? Y dijo: Padre, en el nombre de Jesús, hazlo. Y comenzó a revolcarse a la niña y soltó un buf. Algo me le salió por la boca. Una semilla de jocote, esa de tronador, hermano. Le salió de aquí, hermano, con carne pegada por los alrededores y llena de sangre, hermano. Y la niña volvió a la vida. Aleluya. Solo Dios resucita a los muertos, hermano. Solo Dios sacó a Lázaro de la tumba. Solo Dios resucitará tu sueño. Solo Dios lo puede resucitar. La resurrección es la base de la doctrina. Les dije a ustedes que en este mes se está celebrando el nacimiento de Jesús y se desvían las cosas. Se desvían de tal manera que dentro de 3 meses comienzan a celebrar con lástima la muerte de Jesús. Pero no hay que celebrar la muerte de Jesús. Hay que celebrar que el infierno tuvo que soltarlo por el Espíritu de santidad que había en él y no lo pudo retener en su seno. Bendito el nombre del Señor. Dios está aquí parando. Dice, verso 34: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan el casamiento. Más. Oiga ese verso 35 y si no sembrar este verso le va a hacer de bendición. Dice: más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, esos ni se casan ni se dan en casamiento. Ups. Hermano, el versículo tiene muchas cosas y no puedo meterme mucho ahí porque estoy hablando de resurrección. De resurrección. ¿Está un gesto, sí? Sí. Dale. Hermano, dice: mas los que fueren tenidos por dignos. Yo creo que la sangre de Cristo fue rociada en la cruz del Calvario, derramada en la cruz del Calvario para salvar nuestra alma, para arrancar el pecado del corazón de nuestra alma. Pero una vez que Dios lo hace, Él prepara obras de antemano para que andemos en ellas. Una vez que usted se entrega a Cristo, tiene que caminar conforme a Cristo. Con el paso de los años en el Señor, usted tiene que irse pareciendo a Jesús. Usted tiene que irse pareciendo a su papá. Amén. Hay gente que se parece tanto al papá, ¿verdad que sí? No solamente lleva el mismo nombre, sino que se va apareciendo en los gestos, en las decisiones, en las mañas, en que se hace el pelo así, en la mueca que hace, en una y en otra cosa. Usted tiene que irse pareciendo a Cristo mientras camina. Si usted comienza a honrar la doctrina de Cristo, comienza a honrar a Dios como su Padre, hermano, comienza a lucir la doctrina de Cristo, entonces Dios con el paso de los años va a ponerle un cheque al expediente suyo que dice: este fue tomado por digno de pasar a la vida eterna, esta fue tomada por digna de pasar a la vida eterna. Note el versículo, dice, note el versículo: más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. La resurrección de entre los muertos, la de Jesús, te da lugar en el cielo. Amén. Amén. Sin resurrección no hay evangelio. Sin resurrección no hay fe. Sin resurrección no hay esperanza. Todo está basado, hermano, en el diseño eterno de Dios acerca de la resurrección de los muertos. Dios hizo al hombre eterno en el jardín del Edén. Entró la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, engañó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, que fueron diseñados para la eternidad. Entró ahí la serpiente, les robó la bendición, les robó la vida eterna, los dejó bajo condenación y con
de ellos a toda la raza humana, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Cristo apareció para deshacer las obras del diablo, para salvar tu alma, para darnos vida y vida en abundancia. Sin resurrección, hermano, no hay fe, no hay esperanza, no hay vida. Jesús sigue explicando algo aquí y dice: ni se casan ni salen en casamiento. En otras palabras, lo que ustedes están peleando, mi amiga, en la pregunta, son puras, eso que pensó que ya le dije, puras estupideces. Dice, pero, estoy en el verso 35, sigue el 36, pero no pueden ya más morir. ¿Por qué? Perdón, porque no pueden ya más morir. Oiga, pareciera ser que la preservación del ser humano aquí es a través de una reproducción. ¿Está conmigo, sí? Bendito el Señor. Porque no pueden ya más morir. Dice, pues son iguales a los ángeles. ¿Sabe dónde nació este tema, hermano? Nació porque le llegó a un amigo que ora conmigo en las mañanas un mensaje diciendo que hay ángeles mujeres y hay ángeles hombres. Y si usted se pone a ver el toque de un ángel en la serie, en la película, posiblemente lo crea así. Pero la Biblia no me enseña eso. El hombre que da el mensaje utiliza un texto en uno de los profetas menores. Un día con calma lo podemos tocar. Y habla de una mujer que está metida en una cajuela, en una medida, para que entendamos aquí como en una medida de medir café. Y la manda el profeta, le dice el ángel al profeta que destape, y sale ahí una mujer. Eso es un demonio, hermano. Y dice que después vienen unas mujeres con alas de cigüeña. Dios mío. No quiero meterme ahí, pero él estaba basando una doctrina de que hay mujeres hombres y mujeres, ángeles, mujeres y ángeles hombres. Y la Biblia me está diciendo a mí aquí a través de Jesús que son asexuales los ángeles, que no hay este problema que ellos están queriendo meter en el cielo. Hermano, para terminar con el tema del profeta dice que las cigüeñas toman esa caja después de que la tapan y la llevan exactamente a Babilonia y la ponen ahí junto al altar, allá en el asunto religioso que ustedes conocen. De ahí, de ese versículo, que no tiene nada que ver, porque todos los animales que mencionan ahí, la cigüeña es un animal inmundo, según el libro de Levíticos, y es el único versículo. Le digo a Jimmy, no juzguemos esto. La interpretación bíblica me dice a mí que debo leer 10 versículos antes del texto que me están mencionando y 10 versículos después. Y si el contorno del texto afirma lo que está diciendo, tiene que haber otras referencias bíblicas que afirmen una doctrina eterna de Jesús. Usted ve a Dios hablando de resurrección desde el principio hasta el final de la Escritura. Hermano, y cuando fuimos a leer, solo nos bastó leer los primeros 10 versos para entender el contexto en el que estaba metido el profeta Ezequiel. Creo que es más bien, bueno, no tengo claro el nombre del profeta, pero hermano, lo podemos ver después, no es el tema. Porque quiero decirle a usted que ahí, con ese detalle, nace en mi corazón este sentir. Y veo a Jesús aquí, hermano, en el versículo 36 que estamos, lo veo diciendo, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. Pero son hijos de Dios. Está conmigo en el verso, ¿sí? Son hijos de Dios y hay una copa ahí, ¿verdad? Son hijos de Dios, sí. Jesús está hablando aquí. Son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Se da cuenta de la profundidad de la doctrina? Son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Les pregunto, hermanos, si me están entendiendo el mensaje. ¿Los saduceos son hijos de Dios? De acuerdo al tema, hermano, de acuerdo al tema, dice aquí Jesús
que son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Lo que está diciendo es que si no creen en la doctrina de la resurrección, no pueden ser hijos de Dios jamás. Jesús no está hablando de esa manera. ¿Sí? Ok. En el verso 37, sí. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés, ahí les devuelve lo que dicen ellos en el versículo 28. Moisés nos escribió a los rectos y perfectos. Nosotros los abusados, Moisés nos escribió. Bueno, entonces Moisés también sigue escribiendo. Digo eso abajo. Si están leyendo a Moisés, léalo bien, entiéndalo bien. Jesús dice en el verso 37. Pero en cuanto a que los muertos resucitan, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Pues para Él todos viven. Hermano, usted tiene una posibilidad: arrancar la incredulidad y volverse a Dios en fe, creyendo que Él resucita lo que dijeron que ya está muerto y que da la vida donde ya no hay vida. Esa es nuestra esperanza de fe. Amén. Dice, respondiéndole, algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaban preguntarle más. Ahí sigue hablando, pero quiero ir a 1 Corintios, ¿sí? 1 Corintios. Ay, Señor, el tiempo vuela aquí. Les dije que iba a estar en varios textos. Vamos a ver si vemos la de Corintios, por lo menos. En el capítulo 15, Pablo está defendiendo ahí, hermanos, esa doctrina. Aunque sea lo leo, hermano, ahí. Con algunos puntos me cuesta solo leer. Pero bueno, el verso 3, 15 a 3 de Corintios. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí de Cristo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, en Isaías 53. Y que fue resucitado. Y que resucitó al tercer día. Que fue sepultado, perdón. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras, en los Salmos, en Oseas. Y le puedo hablar inclusive de Génesis, porque le dijo Dios a la serpiente, ¿verdad que sí? Dice que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y a último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Brinco al 12, pues si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, eran saduceos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también nuestra fe, vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración o de lástima de todos los hombres. Hermano, cuando esté hablando con un testigo de Jehová, no se deje que le lea estos versos, porque estos son la base de su doctrina. Dígale, léame todo el contexto bíblico y entienda bien lo que ellos están leyendo, porque están confundidos con un espíritu de error. Jesucristo resucitó entre los muertos. Voy al verso 20, ¿sí? ¿Está conmigo? ¿Sí? Verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que durmieron es hecho. En el verso 23 vuelve a repetir la palabra primicias. Leo ahí el 21, el 22 y el 23. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos serán vivificados.
pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Vuelvo a repetir la palabra primicia y le quiero explicar un poquito la palabra primicia. El verso 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir el Señor cuando habla de primicias? Tal vez usted lo entiende bien, pero si no lo capta bien, quiero tratar de explicar lo que el Espíritu me ha dado ahí. El primero que resucita de los muertos no es Jesús. Había resucitado Lázaro, sí. Había resucitado el hijo de la viuda de Sarepta, el hijo de la viuda de Naín y un montón en la escritura, ¿sí? Un muerto cuando llegaron a enterrar a Eliseo, ¿se acuerdan? Cuando me habla de primicia, está hablando del primero en resucitar para nunca más ver muerte, para traspasar la eternidad. El primero que muere para nunca más morir es Jesucristo. Por eso es la primicia. El libro de Juan, en el capítulo 13, en el versículo 13, ¿me lo puede poner ahí por favor si está? Juan 13:13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Hermano, quiero que me capte aquí, le pedí la mente, los ojos y el entendimiento, ¿verdad que sí? Está diciendo ahí que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, ¿sí? ¿Cómo entiendo esto? ¿Cómo entiendo esto? Nadie descendió, nadie subió al cielo. Nadie. ¿Por qué? Porque toda la gente que había muerto, estaba en un lugar llamado el seno de Abraham, cerca del infierno, esperando que se derramara la verdadera sangre, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las tórtolas y de los palominos era una sombra de lo que había de venir. La única sangre que limpia el pecado del hombre, la única sangre acreditada en el cielo para romper todo paradigma satánico, para despedazar el reino de las tinieblas, es la sangre bendita de Cristo. Ningún animal pudo morir ahí para salvar tu alma, solamente el cordero que fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Ellos estaban esperando allí en el seno de Abraham el que se derramara la sangre de Jesucristo. Eso estaban esperando ahí. Hermano, si esa sangre no se derrama, la raza humana hubiera quedado mal. La raza humana no hubiera alcanzado salvación. Zacarías profetiza, capítulo 3 de Zacarías: en un solo día y con una sola ofrenda arrancó el pecado de la tierra. Con una sola ofrenda y en un solo día, ahí en la cruz del Calvario. La gente que está en esperanza, Abraham está en un lugar hermoso, hermano, en paz, en tranquilidad, no es el infierno. Cuando Jesús relata la historia, hermano, que no es una parábola, es una historia del hombre rico y Lázaro, ¿se acuerdan de él? Ahí, hermano, Jesús relata la historia de la vida del ser humano. No, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 13. Evangelio según San Juan 3:13. Y en ningún otro hay salvación. ¿Perdón? Nadie subió, porque estaba diciendo, nadie subió al cielo. Perdón. Vuelvo ahí al hilo donde iba. Mi hermano, Jesús relata con Lázaro, está diciendo ahí que Lázaro lo ve. El rico, que no tiene nombre, porque tenía plata aquí en la tierra, los que tienen el nombre interesante en el reino espiritual son los que están escritos en el libro de la vida. Dice que ve a Lázaro y le dice a Lázaro, le dice a Jesús: di a Lázaro que moje su dedo en agua y venga y me refresque aquí, porque estaban cerca. Ellos estaban esperando. Jesús dice al ladrón de la cruz, no voy a detenerme ahí. Jesús le dice al ladrón de la cruz, ¿se acuerdan que le dijo? Uno lo injuria, a ese no le dice nada. El otro se arrepiente y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice, ¿qué le dice a Jesús?
hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Iba con él al paraíso a anunciarle a Moisés que el arca había vencido, a anunciarle a Abraham que el arquitecto y diseñador de la ciudad era él, a decirle a Daniel que había venido a taparle la boca a los leones era él, vino a decirle a Sadrach, Mesach y Abednego que el que estuvo caminando con ellos en el fuego de horno era él. Jesús vino a anunciar a los espíritus en espera que la redención se había consolidado, que la sangre se había derramado. Dice el libro de Efesios, y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Le estoy hablando de doctrina, hermano. Y la doctrina básica es resurrección. Si usted no cree que Jesús resucitó, estamos mal. ¿Sí? Primicias. Ahora sí entiende usted por qué es primicia en el plano espiritual. Lázaro nació para volver a morir. El hijo de la viuda nació para volver a morir. Dice la Biblia, hermano. Dice la Biblia que el día que Jesús resucitó de los muertos, lo pueden buscar en Mateo, le llaman los zombies de Mateo, la teología le llama los zombies de Mateo. El día que Jesús muere en la cruz, dice la Biblia que se rompen las tumbas, se rompen las piedras, hay zonas de oscuridad y se levantan muertos que en 3 meses habían muerto, se levantaron y llegaron a la casa. Ay. O sea que si había muerto fulanita ahí hace 2 meses, ahí llegó a tocar la puerta. Hola, me levantaron. Hermano amado, y con eso Dios estaba diciendo que Él era dueño de la resurrección, de los muertos, de los vivos, de la esperanza y de todo lo que existe. Él, hermano amado, ahí, búsquelo en Mateo, ahí está, hermano. Le llaman los zombies de Mateo. Esos que habían resucitado ahí, volvieron a morir. El primero que resucita para no ver muerte nunca más, por el espíritu de santidad que viene en él, en obediencia al Padre, es Jesucristo. Por eso es la primicia que entra al cielo a una graduación espiritual con la cual nuestra alma es encontrada. Verso 24. Luego el fin, cuando entregue, oiga esto, hermano. Quisiera parar el velo, pero no puedo. También le invito en la tarde para que estemos en Matambú. Una palabra en Juan 9, vamos a ver ahí del hombre que nació ciego y se encontró con Jesús. Si quiere ir, vaya, hermano. Ahí lo esperamos. Estoy en el verso 24. Luego el fin, cuando entregó el reino al Dios y Padre. Estoy en el verso 15, capítulo 15, verso 24, ¿verdad? Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que el reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de los pies. Si se va al Salmo 110, verso 1, se da cuenta que eso está profetizado. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ya voy aterrizando, hermano, no me doy el tiempo. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel de quien sujetó a él todas las cosas. Le explico esto, hermano. ¿Sí? Sígame. Ahorita vamos a hacer ahorita seguimos. Es que no quiero dejar esto en el aire, porque esto confunde a mucha gente. Lo que está diciendo estos versos es que el Padre le entregó al Hijo todos los dominios de la tierra, todos los gobiernos de la tierra. Y usted me dirá, hermano, hoy no está gobernando Dios en Nicaragua ni en Venezuela. Dios hoy no le ha entregado esos reinos políticos todavía a Jesús. Hoy Jesús lo que tiene es un pueblo hermoso que está de corazón limpio en medio de toda la tierra, levantándose para formar la esposa del Cordero. Vamos por etapas. Cuando Él levante la iglesia de aquí, se ve la boda del Cordero, Él descenderá con la iglesia y va a subyugar todas las naciones de la tierra. En ese momento, cuando Él subyugue todas las naciones, es cuando todo será puesto a los pies de Él. Pero cuando esto se ha puesto a los pies de Él, le trato de explicar el verso 27. Dice, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pregunta a la iglesia, si me está escuchando.
¿Quién es el que está fuera de la ecuación aquí? ¿Quién está fuera de la ecuación aquí? El que no es pueblo de Dios. No. Repita la pregunta, perdón. El verso 27, ¿verdad? Dice que Dios sujeta todas las cosas a los pies de Cristo. El Padre sujeta todo ahí, pero queda alguien por fuera. ¿Quién es el que queda por fuera? Pregunta la iglesia. Satanás. Voy a leer el texto, hermano. Quiero su mente, su entendimiento, sí. Hermano, no se preocupe, el hermano Marco le pasó igual hace 15 días. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Quién cree usted que tiene poder para sujetar debajo de los pies de Cristo todas las cosas? En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quién es? Dios el Padre, hermano. Dios el Padre, no puede ser otro. Oiga lo que dice el verso, dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente, dice el apóstol, dejamos por fuera al que le sujetó a Él todas las cosas. Según el Salmo 8:6 habla de lo mismo. Dice, pero luego, que todas las cosas le estén sujetas, cuando termine este periodo de levantar la iglesia, cuando Él venga a gobernar y subyugue todas las naciones, dice, porque luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Ahora sí, Dios el Padre le está entregando al Hijo todo, porque sabe el espíritu de humildad que tiene el Hijo y de sujeción. Y cuando todo lo tenga bajo su dominio, no va a levantar el pecho como Satanás y va a decir yo soy el mero, no. Cuando todo lo tenga bajo su dominio, Él va a coger todos los reinos y se los va a devolver al Padre. Gloria a Dios. El mensaje que va a contar, quería hablar de la resurrección, de los sueños de Jacob, pero será en una segunda parte. Dios les bendiga, hermanos. Amén.